Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Bienvenidos de nuevo a Historias de Infidelidad. La historia de hoy destrozará todo lo que creían saber sobre el matrimonio. Un esposo planeó una sorpresa, pero lo que descubrió se convirtió en una traición pública. Los cumpleaños nunca habían tenido mucho significado para mí. Nunca fui de pasteles ni de serpentinas. Pero este año, para mi 42º cumpleaños, Denise insistió en que organizáramos una reunión. Hagámoslo especial, dijo con voz suave y mirada indescifrable. Lo tomé como una tregua. Quizás las cosas por fin se estaban suavizando entre nosotros. Así que acepté. Limpié el patio, pedí comida a su restaurante favorito e incluso me puse la camisa que me había elegido la Navidad pasada, la que había jurado no usar nunca porque me hacía parecer un hombre que finge disfrutar. A las 5, la casa bullía de charlas. Amigos, familiares y vecinos que solo parecían recordar mi existencia al percibir el olor a costillas en mi parrilla habían llegado. Serví bebidas, sonreí con cortesía y conté algunos chistes inofensivos. Liam, nuestro hijo, ya llevaba 3 cervezas, charlando animadamente con un grupo de sus amigos de la universidad en un rincón. Denise, mientras tanto, flotaba por la sala como si hubiera nacido para recibir a la realeza. Su peinado era perfecto, su risa estratégicamente colocada. Mi esposa era excepcionalmente buena en esto, la actuación, el espectáculo. Y entonces sucedió. Justo cuando pasaban la última bandeja de canapés y alguien empezó a cantar una versión desafinada de Feliz Cumpleaños, Denise golpeó su copa de vino con una cuchara. La sala quedó en silencio, expectante. Me sonrió, con esa sonrisa lenta y ensayada que parecía más un desafío que una expresión de afecto. Antes de cortar el pastel, anunció, Liam y yo tenemos algo especial para Marcus. Un regalo. Asentí, siguiéndole el juego. Quizás era un reloj o uno de esos ridículos paquetes de retiro de golf que siempre había dicho que no quería. Miré a Liam, pero él no me miró a los ojos. Estaba de pie junto a ella, con las manos a la espalda, como un niño esperando para actuar en una obra escolar. Denise le hizo un gesto. Adelante. Liam dio un paso adelante, sacó una maleta mediana de detrás del sofá y la puso a mis pies. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír las ruedecillas rozando las baldosas. Me reí. ¿Qué es esto? Denise no se rió. Es tu regalo, Marcus. Su sonrisa se desvaneció. Había una maleta cerca. Levantó su copa como si brindara. Es hora de que te vayas. Unas risas incómodas recorrieron la sala. La gente pensó que era una broma. Yo pensé que era una broma. Entonces volvió a hablar. Estamos hartos de tu arrogancia. El aire cambió. Mi cuerpo olvidó cómo moverse. Continuó, tranquila y cruel, andas por esta casa como si todos debieran agradecerte tu presencia. Lo controlas todo con tu dinero, tu tono, tus reglas. Bueno, se acabó. Es hora de que te vayas. Bajé las manos a los costados. La maleta seguía en pie, negra, nueva, probablemente cara, sin un solo rasguño. No fue espontáneo, lo habían planeado. Me volví hacia Liam. No dijo ni una palabra, simplemente me miró fijamente, como si no fuera su padre, sino un inquilino agotado al que estaban desalojando de un contrato de alquiler vencido. Recorrí la habitación con la mirada. Había rostros que conocía y otros que no. Algunos estaban demasiado avergonzados para mirarme a los ojos, mientras que otros observaban en silencio, entretenidos por el drama que se desarrollaba como si fuera un reality show. No hice preguntas. No supliqué. ¿Qué podría haber dicho? Por favor, déjame quedarme. Por favor, no hagas esto en mi cumpleaños. No. En cambio, me agaché y recogí la maleta. Estaba ligera, vacía, igual que el espacio que me habían dejado en sus vidas. Fui a la puerta. Nadie me detuvo, ni siquiera Denise. Al salir, pasé por la mesa del recibidor. Mi teléfono estaba allí. Lo abrí la app del banco y busqué los pagos recurrentes.
$3.800 al mes, hipoteca, comida, la mesada de Liam, las visitas de Denise a la peluquería, servicios de streaming que nunca usé, membresías de gimnasios a las que nunca fueron. Cancelé todas las transferencias. Un toque lo confirmó. Cerré la puerta tras de mí. El aire de la noche me golpeó como un veredicto, agudo y definitivo. Me subí al coche, conduje 2 manzanas, entré en un aparcamiento vacío y me quedé allí sentado con las manos en el volante. No estaba enfadado, ni destrozado, solo aturdido. Reviví el momento como si fuera una película para la que nunca hubiera hecho una audición. Por su voz, el silencio de Liam, la maleta. Había trabajado 18 años en logística para construir esa casa. Les di cada piedra de toque para que no tuvieran que preocuparse por el alquiler, la matrícula ni el seguro. Enterré mi cansancio en horas extras, me salté vacaciones para mantener la luz y me tragué la falta de respeto y el silencio solo para mantener la paz. Y al final, me dieron una maleta. Fue la primera vez que comprendí de verdad lo que significaba ser desechable. No querían un marido ni un padre. Querían un cajero automático con una sonrisa. Pero ya no. No me iba a quedar donde no me querían, y desde luego no iba a financiar su próxima traición. Que se comieran el pastel. En retrospectiva, las pistas no estaban ocultas. Estaban a la vista de todos, tan obvias ahora que me siento tonta por haberla llamado hogar. La risa que antes envolvía la casa en calidez se había vuelto selectiva, reservada solo para las habitaciones en las que no estaba. Las conversaciones se volvieron más bajas cuando entré. Los teléfonos se pusieron boca abajo. Las puertas se cerraron con un clic tras mí con un ritmo demasiado constante para ser accidental. Pensé que era estrés. Pensé que era la tensión del trabajo, de las clases de Liam, de Denise adaptándose a la vida con más tiempo libre del que sabía cómo administrar. Pero la verdad era que había dejado de ser una persona en esa casa. Me había convertido en un elemento fijo, un mueble, algo que evitar hasta que me hicieran falta. Había noches que me sentaba sola en la sala mientras Denise se reía disimuladamente tras la puerta del dormitorio hablando por teléfono con alguien que, según ella, era su prima. Liam pasaba sin más que un gruñido, con los auriculares puestos, sin detenerse ni una sola vez a preguntarme qué tal me había ido el día. Eso solía ser lo nuestro, charlas nocturnas en el porche, padre e hijo. Ahora, ni siquiera podría recordar la última vez que me miró a los ojos sin que se nos cruzara una capa de frialdad. Al principio, Denise no era cruel, solo distante. Dejó de agradecerme las cosas y de responder a los mensajes de buenos días que le enviaba los días que salía temprano. Al llegar temprano al trabajo, ella había dejado de usar su anillo de bodas. Lo observé todo. Sin embargo, me convencí de que las personas evolucionan y los matrimonios pasan por momentos difíciles, y que ella lo reconsideraría si simplemente persistía en estar presente. Así que me mantuve firme, pagué todas las facturas, cubrió el alquiler de Liam fuera del campus, llevé el auto de Denise al taller sin que ella tuviera que pedírmelo y aún recordaba su vino preferido incluso cuando parecía ajena a mi existencia los jueves por la noche. Pero mi paciencia no era virtuosa, era cobardía disfrazada de devoción. Evitaba enfrentarme a la realidad que se desplegaba ante mí. Y ellos eran conscientes de eso. Creo que confiaban en ello. Porque cuando realmente me permití reflexionar sobre el recuerdo de esa noche de cumpleaños, la compostura de Denise, la puntualidad impecable, el silencio cómplice de Liam, comprendí que no fue una decisión nacida de una frustración acalorada. Fue una ejecución meticulosamente planeada. La maleta no había sido arrebatada en el último momento, probablemente lo habían comprado días antes, quizá incluso lo habían empaquetado 1 o 2 veces como ensayo. No era impulsividad por su parte, era el cumplimiento de un designio, lo que implicaba que todo lo anterior, el desapego, la indiferencia, la falta de respeto, no eran los restos de un matrimonio en desintegración. Eran las bases, el condicionamiento. Se habían estado preparando para ese instante, moldeándome para creer que yo era el problema, para que cuando me expulsaran, no lo negara. Y no lo hice. No porque estuviera de acuerdo, sino porque, en algún profundo receso,
finalmente me convencieron de que ya no pertenecía. Supongo que lo que más me hirió no fue Denise, ni siquiera la vergüenza pública. Fue Liam, mi hijo, el chico al que había aconsejado en su desesperación cuando no logró entrar en el equipo universitario, al que le enseñé a conducir en el estacionamiento desierto de la iglesia mientras su madre se preocupaba por la inseguridad, el niño que lloró sobre mi hombro cuando falleció su querido perro de la infancia. Y ahora estaba allí, con los brazos cruzados, mientras su madre me ordenaba partir. Esa traición fracturó algo dentro de mí irreparablemente. Pasas décadas creyendo que el amor era lo suficientemente grueso como para contenerlo, hasta que un momento reveló que era papel de seda disolviéndose bajo la lluvia. Pensé en todos los fines de semana que había renunciado a salir con mis amigos solo para que Denise pudiera asistir a sus clases de arte. Recordé las horas extra que trabajé para que Liam no necesitara un trabajo de medio tiempo durante el año escolar. Me dije a mí misma que estaba siendo proveedora. Pero ahora lo veía claro, me estaban utilizando. Incluso la forma en que pronunció la frase, "estamos hartos de tu arrogancia", me pareció un puñetazo improvisado. La repasé a menudo, no porque todavía me doliera, sino porque entendí que nunca se había tratado de arrogancia. Se trataba de control. Ella lo quería. Yo lo tenía. Y Liam había elegido su bando. Pero ese momento, esa maleta, destrozó la ilusión. No me enfurecí ni supliqué, porque algo dentro de mí ya había muerto meses antes. Había estado de luto por la pérdida de una familia mucho antes de que me expulsaran. Esa noche simplemente oficializó el funeral. Unas noches después de irme, pasé por delante de la casa. No para espiar, ni para entretenerme, solo necesitaba cerrar el tema. Las luces estaban encendidas, la música sonaba, el mundo había seguido adelante, y yo también. Pero no sin antes cortar todos los lazos. Cambié las credenciales de acceso de todas las cuentas compartidas, cerré las tarjetas de crédito, transferí mis ahorros personales a un banco privado y congelé la línea de crédito que Denise usaba para emergencias, como bolsos de diseñador y fines de semana de spa con amigas que nunca me presentó. Dejé justo el dinero suficiente en la cuenta conjunta para mantener la luz durante un mes. Que lo sintieran. Que entendieran lo que es depender de alguien que finalmente dejó de aparecer. Porque tras esas cortinas, me habían cerrado la puerta hacía mucho tiempo. Solo esperaron hasta mi cumpleaños para darme un portazo. Y ese fue su último error. Las 2 primeras noches fueron tranquilas, algo a lo que no estaba acostumbrada. No se oía el eco de la música de Liam vibrando en el techo. No se oían portazos. Ana Denise pasando junto a mí, con el teléfono en la mano. En una mano, no sostenía nada, y en la otra, desprecio. Solo se oía el zumbido constante del aire acondicionado del motel, el tenue parpadeo de una lámpara junto a la cama y un silencio tan denso que podía oír mis propios pensamientos rebotar en las paredes. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que me quedaría en la cama repasando cada momento, preguntándome qué podría haber hecho de otra manera. Pero la verdad es que, en cuanto salí de aquella casa con la maleta, mi supuesto regalo, me sentí más ligera. Había cargado con aquella casa como una roca durante años, convenciéndome de que era sagrada porque yo la había construido. Pero lo que construí fue una jaula, una muy cara. La habitación del motel tenía la pintura descascarada y sábanas baratas que olían a lejía. Pero era sincero. Sin fingimientos, sin guiones. Podía dormir sin preguntarme si a la mañana siguiente me tratarían con indiferencia o con la ley del hielo. El grifo del baño goteaba y el inodoro crujía cada vez que tiraba de la cadena. Pero no importaba. No me toleraban allí. No me estaban tendiendo una emboscada en mi propia cocina. Al tercer día, encontré un subarrendamiento en el centro, un pequeño apartamento en la tercera planta de un estrecho edificio de ladrillos ligeramente inclinado a la izquierda. El casero no me hizo muchas preguntas. Un mes de alquiler, una copia de mi DNI y un apretón de mano sellaron el trato. Tuve que amueblarlo yo mismo. Esa primera semana, solo tenía un colchón en el suelo, una lámpara y una silla que recogí de la acera con un cartel de gratis pegado con cinta adhesiva.
pero era mío. Nadie me miró con desprecio al entrar. Nadie juzgó cómo doblaba la ropa ni cómo dejaba las llaves en la encimera. Había algo liberador en la ausencia de ruido. Podía respirar sin explicaciones, pensar sin interrupciones. Y fue entonces cuando corté la transferencia bancaria. 3.800 pesos. Esa era la cifra. Había estado pagándolos cada mes durante más de un año, automáticamente, como una suscripción a un servicio que ya ni siquiera usaba. Hipoteca, facturas, comida y lo que Denise quisiera por capricho. Yo lo financié todo. Todo, incluso cuando me hacían sentir como una extraña en mi propia vida. Así que lo detuve. No avisé ni envié ningún mensaje. Simplemente inicié sesión, encontré el pago programado y lo cancelé. Un clic, y nada. No llegó ningún mensaje de Denise preguntando si algo iba mal. No llegó ningún mensaje de Liam preguntando dónde había ido el dinero. Nada en absoluto. Ni siquiera se dieron cuenta. Eso me dolió más de lo que esperaba, no porque quisiera que sufrieran, aunque quizás una pequeña parte de mí sí, sino porque confirmó lo que ya sospechaba. Se habían acostumbrado tanto a alimentarse de mí que mi presencia, física, emocional, financiera, se daba por sentada. Me había vuelto invisible, mientras el dinero siguiera fluyendo. Pero sabía que su estilo de vida no sobreviviría a la congelación. Denise no trabajaba. Le gustaba fingir que estaba entre proyectos, pero no la había visto levantar un pincel ni vender un cuadro en más de 2 años. Liam estaba en la universidad, sí, pero vivía como un hombre que pensaba que la matrícula y Uber Eats eran parte del mismo paquete. Estaban acostumbrados a la ropa nueva, las cenas de los viernes por la noche, las cajas de suscripción, las citas en el spa y las vacaciones impulsivas que se tomaban sin mí. Nada de eso era sostenible en Goodwill. El silencio después de cortarles la comunicación duró 6 días, suficiente para confirmar que los ahorros que había dejado empezaban a agotarse, suficiente para que me diera cuenta. Empecé a levantarme más temprano, no por ansiedad, sino por tranquilidad. Salía a caminar, tomaba un café en la tienda de la esquina y pasaba horas en obras, no porque necesitara un nuevo trabajo, sino porque estaba considerando diversificarme, quizás en consultoría. Había pasado años creando empresas desde dentro. Ahora quería construir algo propio. Ese pequeño apartamento se convirtió en mi laboratorio. Se acabaron los interrogatorios en la mesa, los comentarios pasivo-agresivos sobre lo tarde que trabajaba. Solo libertad. Recogí algunos libros que había abandonado hacía años. Empecé a escribir un diario. Y sí, incluso aprendí a cocinar de nuevo, comidas de verdad. Estas no eran cenas de microondas que se comían de pie sobre el fregadero. Pero esperaba, no con amargura, sino con certeza. Llamarían a la puerta. Denise no podría mantener un hogar sin mis ingresos. Liam se daría cuenta de que los libros de texto y la comida para llevar no se compensaban con el encanto. Y cuando eso sucediera, recurrirían al hombre que creían que nunca dejaría de proveer. Esperarían al mismo Marcus, el Marcus predecible, el Marcus indulgente. Pero olvidaron algo. Esa maleta no solo contenía ropa, también un cierre. Para la segunda semana, el casero de al lado empezó a charlar conmigo sobre tocadiscos antiguos y los mejores sitios para encontrar muebles usados. Hacía años que no hablaba tanto con nadie sin que me interrumpieran o me corrigieran. Compré un sofá usado, lo limpié yo mismo y lo puse junto a la ventana. Me sentaba allí todas las noches, viendo la ciudad respirar a un ritmo que nunca antes había apreciado. No revisaba las redes sociales de Denise. No preguntaba por ahí. No me interesaba la excusa que daban a la gente. Que contaran la historia a su manera. Sabía la verdad. Había sido un fantasma en mi propia vida durante demasiado tiempo. Ahora volvía a ser sólido, real. Y pronto el silencio que me daban se convertiría en necesidad. Y cuando lo hiciera, estaría listo. El primer recibo que me dejó paralizada fue el cargo por un paquete de spa, $1,640, en un retiro de lujo del que nunca había oído hablar. La transacción estaba fechada 2 días después de que me perdiera una cena familiar por un viaje de trabajo.
Recuerdo esa noche porque llamé a Denise desde el vestíbulo del hotel y le pedí disculpas de nuevo por no haber ido. Me dijo que no había problema. Dijo que Liam la había hecho reír y que estaba contenta. Pero el cargo contaba otra historia. No solo estaba bien, estaba celebrando sin mí. Esa noche, revisé todos los extractos digitales que pude encontrar, aplicaciones bancarias, historiales de tarjetas de crédito, correos electrónicos con notificaciones de facturación que solía ignorar. No comí, ni siquiera me moví del escritorio, solo desplacé la página, hice clic, descargué y busqué. Habían pasado 3 horas y me temblaban las manos. No era de rabia, sino de pura incredulidad. Había cargos por servicios de transporte privado, cenas de degustación a la luz de las velas y reservas de hotel en ciudades que jamás había visitado, viajes que no se ajustaban a ningún programa que recordaba haber aprobado o financiado. Vuelos a Miami, viajes a Nueva Orleans, incluso una estancia de 2 noches en el Valle de Napa, todo reservado a nombre de Denise y facturado a nuestra cuenta conjunta. La misma cuenta que recargaba constantemente, la que ella me había asegurado que era para nuestra familia. Y el detalle más revelador de todos, ninguna de estas excursiones afloró en nuestras conversaciones. No hubo postales, ni recuerdos. Ningún melancólico, ojalá estuvieras aquí, porque nunca tuve la intención de formar parte de esos momentos. Cuando Liam empezó la universidad, le aseguré que no se preocupara por las finanzas. Yo cubriría su matrícula, libros de texto, alquiler y servicios. Solo concéntrate en tu futuro, le dije, y lo decía en serio. Sin embargo, entre esa montaña de transacciones, descubrí retiros de cajeros automáticos cerca de una tienda de vapeo, compras de equipos de juegos y una serie de recibos de DoorDash que sugerían que alimentaba a todo un equipo de fútbol cada semana. En una ocasión, gastó $170 en sushi, no para una velada romántica, sino simplemente para él y sus amigos. Me había dicho que estaban estudiando. Ahora, me preguntaba si alguna vez habían abierto un libro de texto. Nunca se trató de ser frugal. El dinero en sí no me preocupaba por sí solo. Lo que me dolía era la generosidad con la que lo gastaban, como si les correspondiera, como si yo fuera un benefactor anónimo que financiaba su existencia cuidadosamente forjada. Cuando hablé con Denise, afirmé, sí, todas esas veces. Sí a la nueva isla de cocina. Sí a las cortinas importadas. Sí a esa maldita máquina de café expreso, que preparaba café que nunca compartíamos. Creía que estaba construyendo una vida, una base. Pero lo que en realidad estaba haciendo era financiar un plan de escape. Me sorprendí repasando sus palabras pasadas con una claridad renovada. Me casé contigo porque eres estable. En aquel entonces, lo había tomado como un cumplido, un testimonio de su confianza en mí, de su fe en la vida que podía brindarle. Pero ahora, lo entendía como un lenguaje codificado. Yo no era el amor que ella había elegido, yo era el ancla, el puerto firme, confiable, quizá, pero no la pasión que buscaba. En su vida, me había convertido en un sistema confiable, un recurso confiable y sin emociones que podía moldear a su gusto. Era predecible, maleable y rentable. Nunca deseó un socio, quería un patrocinador. Mientras miraba fijamente el cursor parpadeante en mi portátil, comprendí que ya no podía ignorar esta realidad. La niebla se había disipado, y lo que vi fue brutal, pero tenía claridad. Así que llamé a Camila Jordan. Hacía tiempo que no hablábamos. Era una vieja amiga, una abogada brillante y una de las pocas personas que había entendido a Denise desde el principio. Contestó al segundo timbre. Marcus, su voz transmitía preocupación y curiosidad. Necesito asesoramiento legal, dije, y quizás un poco de venganza. No me pidió más detalles, simplemente respondió, habla. Durante la siguiente hora, le expliqué todo, cada cargo, cada retirada, el silencio, la traición, la emboscada del cumpleaños. Ella escuchaba, tarareando o chasqueando la lengua de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo me permitía hablar sin interrupciones, una cortesía a la que ya no estaba acostumbrado. Cuando terminé, exhaló lentamente. Te están desangrando, dijo, y creen que eres demasiado bueno para detenerlo.
Sus palabras fueron duras. Demasiado amable, con eso contaban. Mi moderación, mi silencio, mi orgullo por ser el hombre estable, el buen proveedor, el que nunca alzaba la voz. Le pregunté qué podía hacer. Camila respondió, lo documentamos todo. Luego nos confrontamos en tus términos. Configuramos una unidad segura. Subí extractos, fotografías e historiales de transacciones. Ella redactó un resumen legal, nada oficial aún, solo un esquema de lo que yo podía reclamar y lo que ellos no. Resultó que los 3.800 pesos mensuales eran voluntarios, no ordenados por un tribunal, no estaban protegidos, simplemente mi generosidad. Y Denise no tenía un empleo formal, lo que significaba que sus gastos provenían exclusivamente de mí. Sus hábitos, sus viajes, sus caprichos, todo era rastreable, todo demostrable. Camila me dijo, tienes más poder del que creen. Cometieron el error de asumir que tu bondad significaba debilidad. Permítanos recordárselo. Por lo demás, me recosté en la silla y contemplé el techo agrietado de mi subarrendamiento. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí impotente. Me sentí estratégico. No gritaría, despotricaría ni me presentaría en su puerta. No, pretendía seguirles el juego, solo que con más inteligencia. Reuniría pruebas, me prepararía a conciencia y, llegado el momento, les haría sentir cada centímetro del terreno que habían dado por sentado. Y lo haría sin sudar la gota gorda. El mensaje llegó un martes. Acababa de volver de correr por la mañana, una de esas pequeñas rutinas que se habían convertido en mi ancla de la cordura. El apartamento olía a café recién hecho y a ropa limpia. Me dolían las piernas, pero no la mente. Por primera vez en semanas, no pensaba en Denise, ni en Liam, ni en la casa de la que me habían exiliado, como si fuera una inquilina indeseada. Había dejado el teléfono en la encimera y, al cogerlo, vi el nombre de Liam. El mensaje era breve, papá, tenemos que hablar. La cosa está difícil. Así sin más, sin contexto, sin disculpas, sin mencionar el cumpleaños, la maleta ni que había visto a su madre desahuciarme públicamente sin decir ni una palabra en mi defensa. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, con el pulgar suspendido sobre ella. Una parte de mí, la parte mayor, el padre que había conducido a pesar de las tormentas para ir a sus partidos de fútbol, el hombre que una vez se quedó afuera de una reunión de la junta escolar exigiendo que le devolvieran la beca a Liam tras un error administrativo, quiso responder. Pero no lo hice. Apagué la pantalla y seguí sirviéndome el café. El silencio fue mi respuesta. Al día siguiente, Denise me envió un correo. El asunto decía, familia. Ni siquiera necesité abrirlo para reconocer el tono, pero lo hice. La curiosidad me venció. Marcus, sé que estás molesto, pero no puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. Liam todavía te necesita. Sin importar lo que sientas, no te desquites con tu hijo. Eso fue todo. Ni un lo siento, ni un me equivoqué. Solo un sentimiento de derecho disfrazado de preocupación. No se había comunicado para comprobar si tenía un techo. Mi cabeza, ya fuera comiendo o durmiendo, tenía una sola preocupación, si el cajero automático al que tanto le había cogido cariño se había apagado de verdad. Borré el mensaje sin responder. 2 días después, los mensajes y las llamadas me inundaron. Denise intentó llamar desde 2 números que no reconocí, probablemente prestados por amigos. Luego llegaron los mensajes de Liam de nuevo, largas y divagantes disculpas que sonaban más a culpa disfrazada de necesidad. No sabía que mamá lo iba a hacer así. Pensé que quizás solo era una pelea. Siempre vuelves. Eso me hizo reflexionar. Asterisco siempre vuelves, tenía razón. Siempre había vuelto. Después de las peleas, los insultos, la indiferencia, yo desempeñaba el papel, la proveedora, la que daba consuelo, la que solucionaba los problemas. Eso era lo que esperaban. Pero el silencio, eso era diferente. No era ruidoso, ni emotivo, ni caótico. Era definitivo. Y mi silencio finalmente les había costado algo real.
Cuando cancelé la línea de ayuda de 3.800 pesos, no lo hice por despecho. Lo hice para recuperar mi autonomía. Pero verlos ahora forcejear, luchar por contactarme, fingir que era solo un malentendido, fue a la vez amargo y esclarecedor. No me habían dado por sentado. Habían construido toda una estructura de confort asumiendo que nunca me iría. Y ahora el techo se derrumbaba. Camila llamó esa tarde para ver cómo estaban. Tenías razón, le dije. Se están desmoronando. Se rió entre dientes. Siempre lo hacen. No se dan cuenta de que los callados no son débiles. Solo son pacientes. Empecé a escribir un diario esa semana. Camila lo sugirió, dijo que me ayudaría a comprender las capas, el dolor, la claridad, la transición de la ira a la resolución. Las páginas se llenaron rápidamente. Escribí sobre la primera vez que me sentí invisible en mi propia casa, como Denise cambiaba de tema cada vez que mencionaba la idea de viajar juntos, como Liam había empezado a llamarme Marcus delante de sus amigos como si eso lo hiciera sentir mayor. Escribí sobre las cenas en las que nadie me preguntó cómo me había ido el día, los cumpleaños en los que nadie me hacía una tarjeta, las mañanas en las que preparaba el desayuno sola y nadie parecía compartirlo. Cuanto más escribía, más comprendía que no solo me habían traicionado, sino que me habían borrado. Lentamente, en silencio, con una sonrisa, pero ya no. Las llamadas persistían. Denise incluso envió un mensaje de voz: Marcus, no puedes simplemente irte. Esta es tu familia. No tienes derecho a desaparecer. Debes hablar con Liam, está pasando apuros. Sé el hombre que siempre fuiste. Esa frase me quedó grabada, sé el hombre que siempre fuiste. Su intención era que yo fuera el hombre que no se resiste, el que paga, que tolera, que perdona sin recibir disculpas. Que fuera la versión de mí mismo que ellos habían moldeado para satisfacer sus necesidades. Me senté en mi apartamento, con la luz del sol entrando a raudales por la ventana, y finalmente pronuncié estas palabras en voz alta, dirigidas únicamente a mí mismo: ese hombre ya no vive aquí. Porque me estaba reconstruyendo. No solo estaba sanando, estaba recordando quién había sido antes. Me habían desgastado hasta la sumisión, cuando creía que amar significaba preservar la paz a costa de mí mismo. Y Denise, por fin, estaba experimentando el precio de lo que había desechado. No respondí. No llamé. No les di ninguna explicación, pues la única respuesta que merecían era la que ya estaban recibiendo: mi ausencia. 3 meses después de que me entregaran esa maleta como si fuera un regalo de despedida, recibí un sobre grueso. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en mayúsculas: pulcro, preciso, frío. Sabía que no era una tarjeta de cumpleaños. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, la que yo misma había construido con una puerta reciclada y 4 patas de silla desparejadas, y la abrí despacio, con cuidado, como si fuera una bomba que aún pudiera estar activa. Dentro había una carta formal, de varias páginas, encabezada con el nombre de un bufete de abogados que reconocí, uno que Denise había mencionado de pasada una vez, cuando su amiga se estaba divorciando. Revisé el documento. Empecé con las primeras líneas y luego las volví a leer, esta vez a un ritmo más lento. Exigían $11.400, 3 meses de manutención conyugal y parental sin pagar, según especificaban sus palabras. Invocaban una supuesta obligación moral de mantener el nivel de vida al que Denise y Liam se habían acostumbrado. Presentaban mi silencio no como una forma de sobrevivir, sino como un completo abandono. Y entonces llegó el golpe demoledor: me acusaron de causarle angustia emocional a Liam al cortarle abruptamente la matrícula, la vivienda y su estilo de vida. La frase que emplearon fue: retirada abrupta de los recursos familiares. Se me escapó una carcajada que rompió el silencio de la sala, pero no transmitía alegría, solo pura incredulidad. Me habían echado el día de mi cumpleaños, delante de un público. Me habían humillado, borrado mi presencia, me habían desechado como a un abrigo que se me queda pequeño, y ahora me presentaban la factura. Leí cada palabra 3 veces, meticulosamente.
Examiné los archivos adjuntos, resúmenes de extractos bancarios, registros de transacciones y una cronología que habían elaborado para ilustrar cómo mi retirada financiera había precipitado las dificultades. Incluso incluían una nota manuscrita, inequívocamente de Denise, aunque sin firmar, siempre prometes cuidar de tu familia. No dejes que la amargura te haga olvidar quién eres. No había disculpa ni humildad, solo manipulación disfrazada de sentimentalismo. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé allí sentada. Mis dedos se cerraron en un puño involuntariamente, no por rabia, sino por una profunda determinación. No era una súplica de ayuda, era una guerra disfrazada de sentimiento. No pedían ayuda, reafirmaban su control, intentando recuperarlo mediante amenazas legales y culpa emocional. No me extrañaban, extrañaban mi dinero. No dormí esa noche. No por miedo. Había conocido el miedo de verdad hacía una década, cuando perdí mi trabajo y tuve que vender mi reloj solo para pagar el alquiler. Eso era miedo. Esto era un insulto envuelto en papel, intentando aprovecharse de la lealtad que habían destrozado. A la mañana siguiente, le llevé la carta a Camila. Me esperaba en su oficina. En su oficina, tan elegante como siempre, vestía un impecable traje azul marino y una expresión que cortaba el cristal. Le entregué el sobre y observé su rostro mientras leía. «Guau», murmuró, hojeando las páginas. ¿De verdad creen que tienen algo aquí? Sí, dije. Yo. Dejó los papeles y me miró como si hubiera estado esperando este momento. Entonces, recordémosles con quién están tratando. Camila actuó con rapidez. Era como una tormenta en tacones. Esa misma tarde, redactamos una respuesta que redefinió la palabra brutal. Su lenguaje fue quirúrgico, directo. Cada acusación en su carta fue refutada con pruebas documentadas de lo contrario. Detallamos los 137,000 pesos que había gastado en los gastos universitarios de Liam durante los últimos 2 años, recibos, transferencias, incluso pedidos de libros. Desglosamos los gastos de Denise relacionados con su estilo de vida, visitas mensuales al spa, compras de ropa en boutiques, viajes a los que no me habían invitado. Incluimos fotos de los cargos a mi tarjeta personal de sus compras, todos con fechas que coincidían con sus declaraciones de estar en casa y estresada. Calculamos el apoyo financiero que había brindado durante 5 años y lo respaldamos con registros bancarios oficiales, más de 200,000 pesos en gastos combinados, no préstamos, ni regalos, sino necesidades y lujos. Luego agregamos una contrademanda, si ellos buscaban ayuda, yo buscaba un reembolso por gastos no aprobados, mal uso de fondos conjuntos y retiros no autorizados hechos por Liam bajo mi nombre. Lo dejamos claro, si querían seguir ese camino, iríamos hasta el final, con fechas de audiencia, citaciones y descubrimiento público. Camila ni pestañeó. Creen que sigue siendo el hombre que no lucha. No se dan cuenta de que ese hombre ya no está. Firmé mi nombre en la última página y exhalé. No era venganza. Era defensa. Finalmente estaba trazando la línea que debía haber trazado hace años. Cuando llegué a casa esa noche, el apartamento se sentía diferente, no más grande, no más brillante, sino más liviano, como si algo pesado hubiera sido sacado del aire. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo mis pies mientras preparaba la cena, espaguetis y verduras a la parrilla, mientras una lista de reproducción de jazz sonaba en un altavoz que Maya me había regalado. Mencionó que le recordaba a la persona que yo solía ser, aunque nunca le pregunté a qué versión de mí se refería. Sin embargo, podía sentir a ese hombre despertando lentamente en mi interior. Por primera vez desde que la maleta cayó a mis pies, ya no me sentía como alguien marginado. En cambio, me sentía como un hombre que se había liberado. En cuanto a la carta, la conservé, no como una muestra de dolor, sino como evidencia de que a veces el mejor regalo de cumpleaños que uno puede recibir es el coraje de alejarse. La antigua versión de mí, la que creían que seguiría atrapada, podría haber reaccionado con culpa. Podría haber ofrecido concesiones, haber metido la mano en el bolsillo y haber dicho, hagámoslo más fácil para todos. Pero ese Márquez ya no estaba. El hombre que ocupó su lugar no alzó la voz. No respondió con amenazas ni dramatismo.
En cambio, llamó a Camila y dejó que la verdad hablara por sí sola. 5 minutos después de que reenvié la carta, Camila me llamó. Están fanfarroneando, dijo, pero nosotras no lo haremos. Su voz ardía con una intensidad feroz, afinada por años en el tribunal y una lealtad hacia mí que iba más allá de la obligación profesional. No solo aspiraba a ganar, quería asegurarse de que nunca más confundieran el silencio con debilidad. Nos pusimos manos a la obra. Nuestra respuesta fue un documento de 21 páginas, meticulosamente elaborado y con una base inquebrantable en la realidad. Camila empezó con una declaración directa: Marcus Ward no debe nada. No existe ningún acuerdo legal, ninguna obligación contractual y, desde luego, ninguna deuda moral, no después del comportamiento de Denise y Liam. Luego detalló la contrademanda con precisión, completamente documentada y más devastadora de lo que podrían haber anticipado. Lo expusimos todo, los más de 200,000 pesos que había aportado al hogar durante los últimos 5 años, el desglose de los gastos discrecionales de Denise, las compras privadas realizadas a mi nombre y los repetidos retiros no autorizados que Liam había realizado. Cada entrada se presentó de forma clara, metódica y sin lugar a dudas. Las pruebas se sustentaban con registros, fechas, descripciones y capturas de pantalla, sin lugar a dudas. Camila no se limitó a defenderme, lo sometió a juicio en su primera andanada. Luego vino el último párrafo, el que se les quedaría atascado en la garganta: si sus clientes desean llevar este asunto más lejos, les informamos que nuestros próximos pasos incluirán la divulgación pública de los gastos, la posible solicitud de reembolso y una solicitud formal para cancelar todo acceso restante al patrimonio financiero del señor Ward. Considérelo una cortesía. Enviamos la carta por correo electrónico y, por si acaso, enviamos una copia impresa por correo certificado. Fue curioso el silencio que reinaba al hacer clic en enviar. No hubo música dramática ni fuegos artificiales, solo una convicción inquebrantable, porque sabía que había hecho más que trazar una línea, había construido un muro tras ella. Pasaron 3 días. Nada, ni una sola palabra de Denise ni de Liam. Ni seguimiento, ni refutación, ni disculpa. Entonces, la 4ª noche, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudé en dejarlo sonar, pero algo me decía que era el momento. Respondí: Marcus. La voz de Denise crujió entre la estática. Sonaba apagada. Por favor, no hagas esto. Permanecí en silencio. Respiró hondo, y entonces empezó la avalancha: perderemos la casa. No pensé que llegarías tan lejos. No sabía que se pondría tan mal. Mentira. Sabía exactamente hasta dónde estaba presionando, simplemente no había previsto que yo contraatacara. Su voz temblaba, una mezcla de miedo y desesperación. Liam no lo sabía, añadió. Pensó que solo intentábamos llamar tu atención. Está confundido. Cerré los ojos. De todo lo que pudo haber dicho, eso fue lo que más me impactó. No está confundido, respondí. Es cómplice. Hubo una pausa en la línea. La imaginé sentada en un lugar tranquilo, enfrentando finalmente las consecuencias de lo que había orquestado. No quería que terminara así, dijo en voz baja. Casi me reí. Me pateaste. Era mi cumpleaños cuando saliste, dije con calma mesurada. Lo planeaste. Te quedaste ahí sonriendo, con la maleta en la mano. Y ahora que los pagos han cesado, de repente esto no era como se suponía que debían suceder las cosas. El silencio de su lado me asfixió. Marcus, susurró, cometimos un error. En ese momento, comprendí exactamente a qué estaba jugando. Arrepentimiento. Nostalgia y manipulación, ahora disfrazadas de contrición. Pero la hora de tales teatralidades había pasado. No te equivocaste, respondí. Tomaste una decisión. Entonces colgué. Más tarde esa noche, Liam envió un mensaje de voz. Lo dejé sin escuchar durante varios minutos antes de presionar escuchar. Papá, yo, no sabía que mamá iba a hacer eso en tu cumpleaños. Lo juro. Pensé que era solo otro gesto dramático. No pensé que de verdad te fueras.
Esas palabras lo revelaron todo. No pensé que de verdad te fueras. No me había percibido como un hombre con límites, sino como un personaje secundario en mi vida. Pensé que te calmarías y volverías, continuó Liam. Eso es lo que siempre haces. No esta vez. El mensaje terminaba con un débil te extraño, papá. Creí en su sentimiento. Sin embargo, también entendí que no me había extrañado lo suficiente como para evitar lo que ocurrió, para expresar su oposición cuando podría haber sido importante. Por lo tanto, hice lo que nunca imaginé. Respondí, hijo, siempre te querré, pero esto no se trataba de necesitar espacio. Se trataba de respeto. Y te quedaste de brazos cruzados viendo cómo me humillaba. Eso no es algo de lo que nos recuperamos sin rendir cuentas. Cuando estés listo para tener esa conversación, aquí estaré. Presioné enviar. Por primera vez desde aquella fatídica noche, no me sentía a la deriva, presa de la ira ni la angustia. Me sentía con los pies en la tierra, porque ya no estaba simplemente reaccionando. Estaba tomando las riendas, no solo de este conflicto, sino de mi propia existencia. 3 días después de que el aviso legal cayera como una piedra en su cristalino lago, el silencio finalmente se quebró. Comenzó con un golpe en la puerta de mi apartamento. No esperaba visitas. El sol apenas comenzaba a dorarse en el horizonte, proyectando sombras doradas a través de mí. Mientras servía café negro en una taza desportillada, me quedé junto a la ventana, moviéndome despacio y con cautela antes de abrir la puerta. Era Denise. Llevaba el rostro sin maquillaje, el cabello recogido y unas ojeras le ensombrecían los ojos. La bata que llevaba no era la seda blanca inmaculada con la que me había acostumbrado a verla desfilar, era una sudadera plisada con capucha que no reconocí. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora estaba desolado y desnudo. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz suave. No dije nada. Simplemente me hice a un lado. Entró como un fantasma, con los brazos cruzados. No le ofrecí café ni la invité a sentarse. De todos modos, tomó la silla que yo solía dejar junto a la ventana. El silencio se prolongó entre nosotras hasta que empezó a temblar. No pensé que llegarías tan lejos, dijo con la mirada fija en el suelo. Me apoyé en el mostrador. No tuviste ningún problema en llegar tan lejos cuando me diste una maleta. Eso fue un error, insistió. No, lo interrumpí. Ese era tu plan. No finjas que fue un desliz. Lo ensayaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté. Las lágrimas de Denise eran una actuación que había visto demasiadas veces, un preludio de culpa o manipulación, o ambas. Se secó la mejilla y lo intentó de nuevo. No pensé que realmente te irías. Y ahí estaba de nuevo, la misma cantinela, la misma constatación atónita de que había hecho algo inesperado. Me había ido. Y peor aún, no había vuelto. Marcus, dijo, finalmente levantando la vista. Vamos a perder la casa. No he pagado la hipoteca en 2 meses. Los servicios están atrasados. No sé qué hacer. ¿Quieres decir sin mí? Ella sintió lentamente, con el labio tembloroso. Siempre fuiste tú quien manejaba las cosas. No estaba preparada. Exactamente, dije. No estabas preparada para vivir en la casa que construiste sin mí, pero sí para exiliarme de ella. Su silencio admitía más de lo que sus palabras jamás podrían. Luego, con la voz entrecortada, añadió, ahora Liam me echa la culpa. Lo arruiné todo. Lo has puesto en tu contra. Se niega incluso a salir de su habitación. Bien, respondí. Ella se estremeció ante mi respuesta. Mis palabras no nacieron de la crueldad, sino de la pura verdad. Liam necesitaba permanecer entre los escombros un rato. Necesitaba enfrentarse al cráter que ambos habían creado. Encontré trabajo, ofreció, con un tono casi defensivo. Es un puesto de recepcionista a tiempo parcial en un centro de bienestar. No aplaudí ni elogié. Simplemente di un sorbo a mi café. Ella se encogió de hombros débilmente. No es suficiente. Asentí.
Ahora empiezas a entender lo que se siente mantener una casa entera tú solo. Entonces se derrumbó. Lo vi en la forma en que se encorvaba, en cómo sus ojos recorrían nerviosamente el pequeño apartamento, como si viera nuestro entorno por primera vez. Este lugar es tan tranquilo, susurró. Tranquilo, corregí. Siguió una larga pausa, tan tensa entre nosotros que temí que se rompiera de repente. Quiero arreglar esto, dijo finalmente. Dejé las palabras flotando en el aire, pero no por mucho tiempo. No, respondí. Entonces ella me miró, realmente me miró, no con expectativa o cálculo, sino con un destello de algo cercano al reconocimiento. ¿Por qué?, preguntó, como si no me hubiera dado ya la respuesta a través de su traición. Porque el hombre al que creías poder despedir no te debe ningún cierre, dije. No solo me hiciste daño, Denise. Enseñaste a nuestro hijo a faltarle el respeto a su padre. Organizaste un espectáculo, no una conversación. Te llevaste todo lo que te di y le escupiste al hombre que te lo dio. Las lágrimas corrían por su rostro. Cometí un error, susurró. Ladeé ligeramente la cabeza. No, Denise. Tomaste una decisión, repetidamente. Los días de spa, los viajes secretos, las abstinencias, las fiestas de las que me excluían constantemente. Y tomaste esas decisiones mientras aún estabas casada conmigo, mientras vivías en una casa que yo pagué. Estaba enojada, dijo. Me sentía invisible. Y en lugar de hablar conmigo, intentaste borrarme. Entonces se puso de pie, temblorosa. Así que esto es todo. Asentí. Esto es todo. Lentamente, caminó hacia la puerta. La atmósfera se volvió densa, como si el aire se hubiera convertido en almíbar. Su mano vaciló en el pomo. Si perdemos la casa, sobrevivirás, dije con calma, como sentía que debía. Y entonces se fue, no con un grito, ni con una súplica final, sino con el suave y definitivo clic de la puerta al cerrarse tras ella. Horas después, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de Liam. Esta vez sonaba más tranquilo, humilde, quizás incluso humano de nuevo. Papá, no sabía que llegaría tan lejos. Pensé que solo intentábamos presionarte para que cambiaras. No me di cuenta de que te estábamos alejando. Eso se acercaba más a la verdad. No detuve a mamá porque, no sé. No quería pelear con ella. No quería tomar partido, pero el silencio es un bando, y lo elegí. Lo siento, añadió, e hizo una pausa. ¿Terminamos tú y yo? Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar sobre la pantalla. Entonces respondí, no, pero no somos iguales, y no lo seremos hasta que enfrentes lo que hiciste. Había pecado. Entonces volví a mi escritorio, abrí mi portátil y reanudé el diseño del sitio web de mi nueva consultora. Porque me habían quitado la casa, pero me habían devuelto mi nombre. La primera mañana en el loft, me desperté esperando oír pasos por encima de mí, quizá Liam dando patadas para coger sus auriculares o la voz de Denise por teléfono, con ese tono apagado y molesto que usaba cuando no quería que la oyera. Pero no había nada, solo quietud y el crujido constante del radiador de madera calentando el aire frío. Me quedé junto a la ventana, taza en mano, observando el río serpentear por la ciudad como si escribiera su propio nombre. No echaba de menos la mansión, ni los techos abovedados, ni los electrodomésticos de acero inoxidable, ni los caros suelos de madera que había pagado extra para que me instalara a mano algún artesano que Denise insistió en poner. No echaba de menos nada. Porque aquí, en este loft con escaleras crujientes y ladrillo visto, no estaba actuando. Simplemente estaba viviendo. Había belleza en la tranquilidad, en no tener que ensayar mis palabras ni navegar por un campo minado de expectativas. Podría colgar mi chaqueta en la parte de atrás de él. Podía dejar una silla fuera de lugar y los platos en el fregadero durante horas sin que nadie me juzgara. Podía cenar a las 4 de la tarde o a medianoche, sin caras de pocos amigos, sin suspiros, sin comentarios ambiguos sobre cómo debían comportarse los adultos. Había olvidado lo que era esa libertad, lo pesada que se había vuelto la simulación. El lugar era modesto,
una habitación, un baño con azulejos desportillados, una cocineta tan estrecha que apenas cabían 2 personas de pie. Pero tenía una gran ventana que daba al este, y cada mañana veía la luz del sol filtrarse por ella, como si me hubiera estado esperando. La primera vez que la vi llenar la habitación, me quedé inmóvil y dejé que me inundara, como si pudiera borrar los años que había pasado caminando con pies de plomo. Empecé a correr de nuevo, no por estrés, sino por el ritmo. Había olvidado cuánto me encantaba atarme las zapatillas, abrirme paso entre el viento y sentir el corazón latirme con fuerza, recordándome que estaba viva. Pasé corriendo por el paseo del río, junto a parejas de la mano y ancianos pescando al amanecer. No sabía sus nombres, y ellos no sabían el mío. Me sentía bien no ser el marido ni el padre de nadie, simplemente ser Marcus. El trabajo también cambió. Dejé de ocuparme de los problemas de los demás y establecí límites más claros. Mi jefe se dio cuenta y me ofreció un puesto en un contrato de consultoría adicional, que se convirtió en algo más grande, asesorar a startups sobre infraestructura logística. Me pagaban bien, más que bien, lo suficiente como para construir algo propio y sentir que mi tiempo no estaba siendo explotado por otros, sino invertido en mí mismo. Fue entonces cuando Maya volvió a mi vida. Nos conocimos en la universidad, nada romántico, solo afines. Era la chica con pintura bajo las uñas y un cuaderno de bocetos lleno de sueños imposibles. Me contactó después de ver una publicación que hice sobre el lanzamiento de mi consultora. Necesitas a alguien que entienda el espacio, dijo. Siempre has tenido una visión, Marcus. Vamos a darle forma. Ahora ella era arquitecta de interiores. Trabajadora independiente. Brillante. Llegó al loft con su cinta métrica y una mente rebosante de ideas. En lugar de señalar las grietas o burlarse de mis muebles de segunda mano, sonrió cálidamente y dijo, este lugar es tuyo. Hagamos que lo parezca. Pasamos los siguientes fines de semana explorando mercadillos, ventas de bienes raíces y tiendas de antigüedades que conservaban el aroma del tiempo. Tenía un ojo agudo para el equilibrio, sabía qué dejar intacto y qué refinar. Me enseñó a habitar de verdad un espacio en lugar de simplemente ocuparlo. Y no pidió nada a cambio, ni factura ni honorarios por hora, solo compañía, conversación y risas compartidas mientras comíamos comida china para llevar en el suelo, rodeada de muestras de tela y de pintura. Una noche, le pregunté por qué me ayudaba. ¿En serio?, respondió, mirándome fijamente. Porque en algún momento olvidaste que tú también mereces ternura. Eso me impactó más profundamente que cualquier confrontación que hubiera tenido con Denise, porque era cierto. Había pasado tanto tiempo siendo la fortaleza, la que solucionaba los problemas, el pilar inquebrantable, que había olvidado que se me permitía descansar, sentir alegría sin la gratitud ni la aprobación de nadie. El loft se transformó en algo más que un refugio, se convirtió en un santuario. Encendía velas mientras leía, preparaba comida solo para mí, no porque alguien más las deseara, sino porque quería saborear algo que había creado con mimo. Dejé de vestirme para impresionar y comencé a vestirme para sentirme yo misma de nuevo, sencilla, limpia, segura. Dejé que el silencio hablara, y en él, escuché verdades ocultas, que prefería el jazz al rock, que quería retomar la carpintería y que quizás, solo quizás, no necesitaba rescatar a otros para sentirme valiosa. Guardé los mensajes de Liam en una carpeta de mi teléfono. Los enviaba de vez en cuando, a veces un meme, a veces una foto del campus, a veces una frase que parecía una mano atravesando la niebla. Me equivoqué, escribió. Extraño cuando hablábamos. ¿Podemos intentarlo de nuevo? No lo ignoré, pero tampoco me apresuré a responder. Tampoco había necesidad de apresurarse. La sanación no sigue un camino recto, y yo todavía estaba aprendiendo a perdonar sin volver al infierno. Denise me envió un último mensaje, solo una foto de la casa. El césped se había oscurecido y las ventanas se veían desgastadas. No había pie de foto, solo la imagen. La miré un momento y luego la borré, no por despecho, sino porque ya no necesitaba recuerdos de un lugar que me había quedado pequeño. Ahora tenía algo mejor, mi paz, mi ritmo, yo misma. Un año justo.
12 meses desde que estuve en una habitación llena de personas que una vez creí mías, sosteniendo una maleta en lugar de un pastel. 12 meses desde que mi esposa sonrió al exiliarme de la vida que había construido. Y mi hijo, mi único hijo, estaba a su lado, observando. Este año no encendí una vela. No organicé una fiesta. No planeé nada. Simplemente me desperté. La luz del sol se deslizaba por mi rostro a través del amplio ventanal del desván, como cada mañana desde que me mudé. Me estiré, no agarrotada por el miedo ni la fatiga, sino descansada y plena. Preparé mi café fuerte, sin crema, y luego abrí la puerta para coger el periódico que no había pedido, pero que siempre me reconfortaba. Hoy, junto al periódico, había una caja, blanca, del tamaño de una caja de zapatos. Sin cinta, sin etiqueta, sin el logo de la mensajería, solo una caja. La llevé dentro, la puse sobre el mostrador y la miré como si fuera a silbar o hablar. Algo en ella me pareció demasiado deliberado. Retiré la cinta lentamente y levanté las solapas. Dentro había un pastel, de chocolate, mi favorito, aún frío al tacto y perfectamente intacto. Sobre el glaseado, delicadamente colocada junto a un cuchillo de plástico y una vela, reposaba una tarjeta doblada. No había sobre ni nombre en el exterior, solo una frase escrita en el interior con una caligrafía sesgada y familiar: cometimos un error. Por favor, perdónanos. Te extrañamos. No había firma, pero no la necesitaba. La letra era inconfundible. Era de Denise, sus trazos, sus pequeñas correcciones donde había dudado sobre palabras como error y perdón. La observé fijamente un buen rato. Y por un instante fugaz, un recuerdo me asaltó. Denise, años atrás, glaseando un pastel de cumpleaños en nuestra vieja cocina. Liam escabulléndole chispas de chocolate a escondidas. Risas resonando en las baldosas. Eso fue antes de que las cosas se endurecieran. Antes de que el amor se convirtiera en deber y el deber en resentimiento. Levanté el pastel, estaba perfecto, incluso con virutas de chocolate en el borde. Pasé el dedo por el glaseado, no para probarlo, sino para difuminarlo. No estaba enojada. No estaba emocionada. Simplemente lo tenía claro. Este pastel no era un regalo. Era un gesto, horneado por obligación. Doblé la tarjeta y la puse junto a la caja. No me invadió ninguna emoción, ni furia ni tristeza. Solo una especie de calma que se instala cuando sabes que un capítulo se ha cerrado de verdad. Recogí el pastel, fui al cubo de la basura y lo tiré dentro. Luego abrí la ventana y encendí la vela, no como símbolo de su arrepentimiento, sino como un brindis silencioso por mí misma, porque el regalo que me habían dado no era postre ni disculpa. Era distancia, y me había salvado la vida. Durante el último año, me había convertido en alguien a quien reconocía. No era el hombre que se doblegaba para complacer, que medía su valor por las facturas que pagaba o el tiempo que guardaba silencio. Me había convertido en alguien que honraba su paz, que prefería la presencia al desempeño, que ya no confundía la obligación con el amor. El trabajo había despegado. Mi consultora tenía 3 clientes a tiempo completo y una agenda llena hasta el siguiente trimestre. Yo elegía con quién trabajaba. Yo elegía hasta qué hora me quedaba despierto. Y cuando lo hacía, era por mí, no para mantener unida a una familia que no me importaba nada. Maya y yo seguíamos hablando a menudo. No románticamente, todavía no, pero sí profunda y libremente. Ella entendía la arquitectura de la reconstrucción mejor que nadie que yo conociera. Su voz siempre transmitía calidez, como una casa con las luces encendidas. Un día le conté todo, el cumpleaños, la maleta, el silencio que siguió. Me escuchó. Nunca me interrumpió. Cuando terminé, me dijo, te dieron la libertad y no te diste cuenta. Qué curioso. Como la gente te presenta justo lo que finalmente rompe su dominio sobre ti. Tenía razón. Denise y Liam no me habían desterrado, me habían liberado. Y el hombre que estaba aquí ahora, solo, pero no solo, era el resultado. Esa tarde, cogí el teléfono y le escribí a Liam. No por el pastel,
sino porque ya había pasado suficiente tiempo. Le escribí, si quieres hablar, estoy dispuesto. Pero no pienso volver a una versión de la paternidad donde me ignoren o me utilicen. Tendrás que venir a mí y hacer lo correcto. Él respondió 4 horas después, quiero esa charla. He estado trabajando, papá. Tengo un trabajo a tiempo parcial en el campus. Estoy pagando parte del alquiler. No estoy orgulloso de lo que hice. Te extraño. Eso fue algo. No todo, pero algo. Dejé el mensaje un rato y luego respondí, fijemos una fecha. Sin culpa, sin reproches, solo la verdad. Me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Sin palabras. Pero sabía que la distancia entre nosotros estaba empezando a distenderse, no por ningún pastel, sino porque había dejado de ponerle facilidades a la falta de respeto. Perdonar no significa olvidar. Y la reconciliación no es una obligación, es una opción. Una que ahora tenía el poder de ofrecer o no. Esa noche, di un paseo junto al río. Era el mismo camino que había recorrido incontables veces, pero ahora lo recorría despacio, sin perseguir nada, sin huir de nada, simplemente avanzando. Un artista callejero tocaba una melodía suave con su guitarra al pasar. Dejé un billete de $20 en su maletín sin decir palabra y me senté en un banco cercano, contemplando el resplandor de la ciudad. No celebré este cumpleaños con invitados ni regalos. Lo celebré con claridad. No necesitaba las disculpas de Denise. No necesitaba la culpa de Liam. Tenía el verdadero regalo, el que nunca tuvieron intención de darme. Me había recuperado a mí misma, y eso era suficiente.